En esta segunda parte de la teórica vamos a estar abordando a un arquitecto que, si bien no es uno de los arquitectos más relevantes del período, sí tiene en su haber una obra que lo es. Michelozzi va a ser este arquitecto que va a estar a cargo de la construcción del Palazzo Medici. El Palazzo Medici va a ser la casa privada de la familia Medici. Esta familia, que ya la nombramos en la teórica sobre Brunelleschi, es una familia muy influyente en Florencia. Muchos de los miembros de esta familia, generación a generación, se van a ir haciendo cargo de la política de la ciudad, pero también del desarrollo de la cultura de la ciudad. De la mano de Cosimo de Medici va a surgir el Renacimiento, ya que la figura de Cosimo va a ser esa figura política dentro de la ciudad que va a llevar adelante la construcción de la cúpula, va a ser quien designe a Brunelleschi como el arquitecto encargado de resolver la problemática de la cúpula, y va a ser quien también lleve adelante la construcción de este palazzo, para quien designa a Michelozzi como arquitecto. El Palazzo Medici es paradigmático como palazzo porque se lleva adelante en este periodo de inicio del Renacimiento, y a través de esta obra podemos empezar a contar algunos de los cambios que se fueron dando dentro de lo que es la arquitectura residencial en el periodo del Renacimiento. Lo que ocurre es que en este momento es donde esta característica tan abierta que se tenía en las viviendas medievales, sobre todo en su planta baja, con una cierta cantidad de locales abiertos a la calle, deja de tener esta característica y empiezan a cerrarse las viviendas hacia la calle, fomentando la generación de espacios y de viviendas mucho más cerradas en sí mismas, teniendo como resultado unas fachadas totalmente distintas, es decir, un resultado de esa arquitectura y un impacto de esa arquitectura hacia la ciudad totalmente distinto. Vamos a ver que en la planta baja desaparecen los locales y las fachadas se cierran, y también se vuelven mucho más pesadas y más toscas a partir de la utilización de la sillería a la vista. Esa sillería son los bloques de piedra que van a estar conformando los muros de los edificios, pero con la intención de mostrarlos con sus características más rústicas. Por otro lado, como vemos en el plano, entonces vamos a tener, como decíamos, este contorno de la vivienda más bien cerrado a la calle, pero la vivienda va a empezar a tener dos espacios importantes en el interior. Uno es el patio o cortile, que es un patio a la característica de un claustro rodeado por galerías, y que va a tener un recorrido en altura de la cantidad de niveles que tenga el edificio. Y por otro lado, los palacios van a tener generalmente un espacio de patio incorporado al interior del perímetro de la misma vivienda, pero es un patio abierto, ¿sí? En la fachada podemos ver entonces esta fachada de fuerte presencia muraria a la calle. Como vemos, vamos a estar dándonos cuenta de que es una fachada que tiene una mayor proporción de cerrado por sobreabierto. Por otro lado, también empezamos a observar esta característica de los sillares, esta sillería bien rústica, sobre todo a lo largo de su planta baja. A esto se los llama sillería almohadillada. La característica de la fachada particularmente va a ser la división en tres franjas horizontales, en donde
esta sillería almohadillada va a ser mucho más rústica en la planta baja y va a ir decreciendo en cuanto va subiendo de piso, ¿sí? Es decir, que la sillería es más rústica en la planta baja, menos rústica en el piano nobile, que sería el primer piso, y todavía una fachada más plana en el último de los niveles. Por otro lado, además de la división en 3 plantas, lo que vamos a empezar a tener es la aparición, la incorporación de estos elementos clásicos a la fachada, especialmente con fuerte presencia de la cornisa de grandes dimensiones, como tratando de marcar fuertemente un cierre a la composición de la fachada, que por otro lado podemos observar que tiene un ritmo bien marcado de aberturas que van sucediéndose a lo largo de toda la fachada. Entonces podemos observar en la planta baja un ritmo de arcada ciega con ventana en su interior, de frontis triangular, sostenida por ménsulas, 2 aberturas ortogonales que continúan, luego una arcada con una puerta que continúa en la misma figura de la arcada, un espacio de un ritmo de 3 ventanas, una arcada ciega de las mismas características de la primera, con una ventana en su interior, frontis triangular sostenida por ménsulas, nuevamente el ritmo de 3, nuevamente el arco con la puerta en su interior, ritmo de 2 ventanas, y para cerrar la composición de este lado de la fachada nuevamente vemos el mismo recurso que se repite 3 veces en la fachada. Claramente podemos empezar entonces a encontrar un ritmo en donde podemos llamar, por ejemplo, a este A, B, B, C, B, 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 A, B, 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 C, B, B, A. Este ritmo tan variado en planta baja, sin embargo, lo podemos ver de una manera mucho más continua y menos intercalado en planta baja, pero sí podemos estar en planta alta, perdón, pero sí podemos establecer una continuación entre el eje que marca la composición de planta baja y el resto de las plantas, que me va marcando de alguna manera la aparición del resto de las aberturas. Podemos ver entonces, si observamos con detenimiento, cómo se realiza la composición de cada una de las aberturas en particular. En el piano nobile entonces vamos a tener un arco de mayores dimensiones, dentro de este arco 2 ventanas alargadas que también culminan en un arco de medio punto, y este arco va a tener un remate de sillería acompañando la curva del arco, como marcando las dovelas del mismo. Si nos vamos hacia el último piso, entonces vamos a ver de nuevo el recurso del arco que contiene 2 ventanas alargadas también, pero vamos a ver que la sillería es gradualmente de menor dimensiones. El almohadillado, como vemos acá, está mucho más marcado, y si queremos observarlo en el último nivel tenemos que hacer bastante esfuerzo. Si bien está, es mucho más suave el efecto que se genera. Un detalle de la abertura de planta baja, pero donde podemos prestarle atención a la sillería almohadillada en particular, y cómo en realidad es una piedra que se la nota labrada y que se la nota por otro lado con una intención de manifestar una cierta rusticidad, pero esa rusticidad también proviene de la mano del hombre. Otra imagen que nos muestra la fachada, y podemos empezar a identificar nuevamente esto que venimos viendo en la arquitectura de Brunelleschi, que vamos a
a ver también en la de Alberti, estos elementos decorativos que a lo lejos parecieran ser iguales, pero cuando uno se acerca, los motivos en detalle son todos distintos. Acá los vemos. En algunos casos serán flores, en otros casos son algunos relieves que empiezan a mostrar escudos o iniciales de la familia. Y en estas imágenes, sobre todo en la de la izquierda, donde vemos el palazzo desde una de sus esquinas, donde podemos observar claramente la intención en el tamaño, quizás excesivamente grande, que se le da a la cornisa de cierre, pero con la intención de marcar claramente el cierre de la composición de la fachada, pero también acentuar la fuerte perspectiva que genera hacia una calle y hacia otra la presencia del edificio. Nuevamente un detalle de la sillería y de algunos detalles en herrería. En este caso son los sostenes de las velas que eran en el momento de la iluminación de la vía. En este caso también un farol. Todo proporcionado obviamente por la misma vivienda hacia la calle. Y una vez en el interior, en el cortile, empezamos a ver este recurso ya visto, porque ya lo hemos visto, de la columna que sostiene un arco de medio punto. En este caso podríamos decir que es la fachada del Hospital de los Inocentes de Brunelleschi plegada para conformar este claustro. El recurso es el mismo y la intención en la utilización de las proporciones también lo es. Lo que podemos observar en esta imagen, que no es tan buena, es que en los ángulos donde quiebra esta arcada, se sostiene con una sola columna. Y cuando vemos el piso superior, vemos que cada uno de los vanos del piso superior está alineado a eje con la crujía de la arcada. Cuando observamos el piso superior, vemos que esta situación de proximidad entre una ventana y la otra nos da la sensación de que no es una fachada tan equilibrada como debería serlo, y acá un poco nos muestra a las claras la inexperiencia del arquitecto respecto a la resolución que podría haberle dado un arquitecto del calibre de Brunelleschi, por ejemplo. Esta situación, tanto como la situación del quiebre de la arcada dentro del cortile, son situaciones que vamos a ir viendo que van a ir evolucionando. Lo mismo va a ocurrir con la fachada de los palazzos italianos. Van a ir evolucionando y van a ir mostrando diferentes resoluciones para los mismos problemas.